Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas tardes, me da mucho gusto volver a saludarlos esta tarde-noche. Bueno, ahorita en este tiempo parece tarde, aunque sean las 8 de la noche. Saludarlos, darles la bienvenida a nuestro programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias por aceptarnos nuevamente en su hogar, en su automóvil, ahí donde ustedes nos van escuchando a través de Radio Koinonia en el 800 de AM. Vamos a iniciar nuestro programa porque luego se nos va el tiempo rapidísimamente. Nos acompañan esta tarde pues para compartir con nosotros su experiencia, lo que ellos han aprendido, lo que ellos sin lugar a duda habrán vivido durante este tiempo en el que ellos han servido a la Iglesia. Y nos acompaña Carlos Hernández, a quien ya nos ha acompañado en otra ocasión. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, padre, gracias por su invitación. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes. El profesor Salvador también nos acompaña, él ya ha estado con nosotros 2 o 3 programas. Le doy la bienvenida a Chava. Chava, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Bien, el tema de hoy pues es prácticamente una consecuencia de lo que hemos venido compartiendo en los últimos 3 programas, que ha sido el tema de la resurrección de Jesús. El símbolo de los apóstoles, después de hablar de que Cristo resucitó, nos dice, bueno, cuando habla de la resurrección de Jesús, nos dice que descendió a los infiernos. Nos dice que Jesús descendió a los infiernos. Es un artículo de la fe, es una oración, es un artículo de fe que aparece ahí en el credo, en el símbolo de los apóstoles, y que a muchos cristianos católicos nos llama poderosamente la atención. ¿Qué quiere decir descendió a los infiernos? Motivada nuestra pregunta, nuestra inquietud, desde luego, por la concepción que ordinariamente los cristianos tenemos del infierno, sobre todo los que vivimos en esta parte del mundo, los cristianos de Occidente, los cristianos católicos, los cristianos de Occidente, que pues tenemos nuestras raíces en el cristianismo, en el catolicismo de Europa, en el rito latino, en el rito romano. Tenemos una idea muy propia de lo que entendemos por infierno, que es necesario clarificarla un poco, pues para poder entrar en la mente de los autores del símbolo de los apóstoles, para tratar de entender qué fue lo que ellos quisieron expresar con esta afirmación de que Jesús descendió a los infiernos. No sé si pudiéramos empezar, Chava, con alguna clarificando un poco qué es lo que nosotros entendemos y qué es lo que creemos pudieron haber entendido los apóstoles con este tema de descendió a los infiernos. Sí, padre, cuando hablamos o cuando se habla, mejor dicho, de los infiernos, del periodo previo, incluso de la presencia de Jesús entre nosotros, se entendía esto como el lugar inferior, no como un lugar de condenación, del lugar inferior, un lugar donde se encontraban las almas de todas aquellas personas buenas que habían vivido el periodo previo de Cristo, pero dado que aún no se había dado la redención, todavía no se habrían abierto las puertas del cielo para ellos. Era pues una especie de un lugar de espera, donde estaban pues los muertos hasta entonces. Incluso en la Biblia se habla del seno de Abraham, ¿verdad? O sea, de ese lugar de encuentro de todas estas personas pues que habían muerto antes de Jesús.
Por supuesto que esto no tiene que ver para nada con lo que se entiende por infierno o entendemos por infierno ahora nosotros, ¿no? Un lugar de condenación de aquellos que han muerto en pecado y que están allí pues eternamente. Estas personas, o estas almas mejor dicho, que estaban allí en espera, no habían sido juzgadas, estaban simplemente pues en espera de ese momento de la redención de Jesús, de la llegada de Jesús para poder abrirles las puertas del cielo. Así es, ¿verdad? O sea, creo que Salvador nos ha orientado un poquito de que hemos de hacer una distinción entre lo que en la época de Jesús podía entenderse sobre infierno y lo que los cristianos católicos hoy en día entendemos sobre infierno. Es decir, no se vale aplicarle al símbolo de los apóstoles el significado de la palabra infierno como la entendemos nosotros. Esta misma expresión, ¿verdad? Habrá que buscar su significado un poquito en el contexto judío de la época de Jesús, que no corresponde necesariamente y de manera idéntica a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Aprovecho para hacer algún comentario extra, ¿no? Entre los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento hablamos de un periodo que se llama intertestamentario. Lo que nos enseñan los libros del Antiguo Testamento y lo que nos enseña el cristianismo reflejado en los libros del Nuevo Testamento. Entre unos y otros, entre un testamento y el otro, hay un periodo de tiempo que implicó también un desarrollo en la comprensión de la fe judía, en el desarrollo del pensamiento judío. Es en esa época, entre los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo, que el famoso Sheol, o el infierno, o el Hades, el lugar de los muertos, fue tratando de definirse, pero no encontramos desafortunadamente una definición, una descripción única del famoso Sheol o del famoso Hades. Los mismos evangelios, en distintos pasajes que encontramos, nos lo presentan de manera a veces distinta, no siempre del mismo modo. ¿Por qué? Pues porque estamos frente a tradiciones distintas en los evangelios, mentalidades distintas, y entonces no podemos encontrar una definición clara, precisa, que nos delimite exactamente qué era o qué entendían por infierno. Creo que la idea que nos ha dado Salvador nos puede ayudar un poco para alejar de nosotros la idea del infierno como un lugar de castigo, de tormento, como el infierno en un lugar del que no se puede salir, del que no se puede uno escapar, ¿verdad? El que está en el infierno ya no tiene salvación, ya no puede uno salir. Hay que alejar de nuestra mente por lo pronto para entender esta expresión en el credo, que es lo que significará descendió a los infiernos. ¿Algún comentario al respecto, Carlos? Sí, padre, cómo no, muy interesante este tema. Yo mi comentario que quiero hacer, padre, va en función de una experiencia, ¿verdad? Yo me acuerdo, hará unos años, me llamaba mucho la atención el credo de los apóstoles, lo profesamos por ahí el tiempo de Semana Santa, la Cuaresma, que dice que descendió a los infiernos, ¿verdad? Fue crucificado, murió y descendió a los infiernos, y de ahí está sentado hacia el Padre. Fue un impacto como que no entendía si realmente Jesús descendió al infierno. Y entonces tuve que reflexionar en que viene la enseñanza judía ya con el Nuevo Testamento juntándose. Usted hablaba del Sheol. El Sheol en el tiempo de los judíos era el lugar del fuego que no se extinguía, donde iban todos los desechos, los muertos desesperanzados que no tenían quien les diera cristiana sepultura o sepultura como se acostumbraba en aquel entonces. Y entonces fui entendiendo que Jesús vence ese proyecto, ese proceso, ese caminar hacia un supuesto Sheol. Entonces él dice, yo tengo la capacidad
Yo tengo ya los méritos como para decir, ya no van ustedes para allá. Hay camino que soy yo para que ustedes ya no piensen en caer en el Sheol. Porque yo vengo a la esperanza. Yo soy la vida, yo soy la esperanza. Entonces fui entendiendo pues que el Sheol es el infierno que nos habla en nuestra fe. El lugar donde el fuego no se extingue y que es un fuego que es castigo. Pero por Jesucristo, que nos dice que su pasión, muerte y resurrección desciende a los infiernos, precisamente a cerrar esas puertas, ¿verdad? Esas puertas y darnos la esperanza. El fuego se irá, pero nosotros ya no tenemos ese camino. Tenemos el camino en los méritos de Jesucristo y el Sheol ahí está. Porque existe el infierno. Pero los méritos de Jesucristo, porque dice, descendió y subió al cielo y está sentado al derecho de los padres. Desde ahí juzga, ve. Y su misericordia es infinita. Y entonces prefiero pensar en que Dios, Jesucristo, venció la posibilidad de la condenación del hombre pecador. Bueno, eso sería muy fuerte afirmarlo, que Cristo haya vencido la posibilidad de la condenación. Porque si el infierno existe, siempre existe la posibilidad de la condenación, ¿verdad? Aquí no podemos hacer un juicio de ese tipo, digamos. Creo que otro es el mensaje que nos está queriendo dar esta afirmación de los apóstoles de que descendió a los infiernos, pero vamos tratando de acercarnos a él poco a poco, al mensaje que nos quiere transmitir. Tendremos que ir a un corte brevísimo. Les recuerdo que estamos en su programa Claves para Comprender el Catecismo a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Regresamos en unos segundos para continuar. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para Comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 800 AM de su radio. Estamos llegando hasta ustedes por Koinonia Radio y nos da mucho gusto recibir sus llamadas en el 08-3652. Quiero agradecer la amable llamada telefónica de la señora Rosa de la comunidad de Santa Rosa de Lima, por allá en la colonia obrera, que nos llamó la semana pasada. Muchas gracias por su comentario, es usted muy amable. La invitamos a que nos siga acompañando durante los próximos domingos. También la señora Vicky de mi comunidad, la comunidad de la Ascensión del Señor, nos llamó hace 2 semanas. Cometí el error imperdonable de no saludarla a través de estos micrófonos, pero aprovecho esta oportunidad para saludar a la señora Vicky. Les recuerdo que estamos en el 800 AM de su radio, pero también podemos encontrarnos en www.tjcatólico.com. Estamos a sus órdenes para escuchar o recibir sus comentarios. Bien, estamos entonces en este tema que, como dice Carlos, y dice bien, no es fácil de comprender. Llama mucho la atención a los cristianos por la mentalidad quizá que nosotros tenemos, y implica pues conocer un poquito la intención de los autores para saber cuál es el mensaje. Yo leí hace unos días en algún artículo por ahí que decía la autora, era una religiosa la autora por cierto, decía: si les preguntáramos a los católicos de rito latino, es decir nosotros, si afectaría en algo quitar del credo la afirmación Jesús descendió a los infiernos, los católicos de rito latino posiblemente nos diría la mayoría que no tiene la menor importancia ese artículo de fe, y que podríamos muy bien evitarlo o cancelarlo del símbolo de los apóstoles, es decir, del credo que llamamos credo corto. En cambio, los cristianos de rito oriental, algunos católicos, otros ortodoxos, para ellos es esencial ese artículo de fe, esta afirmación
de que Jesús descendió a los infiernos, perdón. Jesús descendió a los infiernos para estos cristianos de rito oriental, para los ortodoxos, es algo muy importante por el mensaje que viene detrás, más allá de la dificultad de entender el tema del infierno, ¿verdad? Más allá de entender esto que se nos escapa un poco de las manos, dada la mentalidad de Oriente y también dada la indefinición que en el momento en que se escribe el Nuevo Testamento está todavía este tema que mencionaba Carlos, que era el tema del Sheol, etcétera, ¿verdad? Todavía no es claro qué es lo que ellos quieren expresar. Todavía ellos no tienen no alcanzan a profundizar en su fe judía cuál es el destino de los muertos, en dónde están los muertos, a dónde van los muertos, como dice la canción, ¿verdad? A dónde van los muertos, no sé a dónde irán. Pues los judíos en ese momento no saben a dónde van los muertos, no tienen un lugar preciso. Hay que recordar siempre que la fe judía, como la fe cristiana, tiene siempre un proceso de profundización. Nosotros como seres humanos no podemos comprender todo en un solo momento. Ni la iglesia lo ha comprendido todo en un solo momento, ni el pueblo judío comprendió toda su fe en un solo momento. Entonces, estamos en este espacio intertestamentario en un momento difícil en el que pueda definirse qué es lo que ellos entienden por Sheol y cómo entienden la permanencia de los muertos en ese Sheol. Pero quitémonos de la cabeza y que esto sea lo más importante, que Jesús no va a un lugar de castigo, de tormento, de condenación. Jesús no va a ese lugar. Jesús no va al lugar de la condenación, según lo entendemos nosotros, a sacar a los muertos que estuvieran ahí condenados por sus pecados y que estuvieron siendo atormentados por el diablo. No, hay que quitarnos eso de la mente para que nos ayude un poquito a entender mejor el mensaje del descendió a los infiernos. Salvador, ¿por dónde pudiéramos pensar que iba la intención de los autores del símbolo de los apóstoles? ¿Qué será lo que nos quisieron dejar como enseñanza en cuanto al tema de Jesús descendió a los infiernos? Pues yo lo que pienso, Padre, es que el mensaje que se nos quiere dar es que Jesús es Salvador Redentor, tanto de los muertos que vivieron antes de Jesús, como de quienes van a morir después de cuando Jesús se presente. Es decir, Jesús es Salvador, Jesús es Redentor de todos. Es decir, Él con su vida, con su mensaje, con su buena nueva, lo que Él nos quiso manifestar es esto en vida y también en muerte. Es decir, había una misión de Él en el sentido pues de redención. El hecho de pensar que Jesús desciende a los infiernos, es decir, al lugar de espera donde están estas gentes que esperan la redención del Señor, o sea, esperan su redención, y Jesús es el redentor también de ellos. Ellos están en espera, ellos reciben en acto la redención de Jesús cuando Él está junto a ellos. Y no solamente de ellos, sino también de los que habrán de vivir después de Jesús. Es decir, Jesús es el redentor de todos. Yo creo que esto es muy, muy importante, porque esto es una bendición para todos nosotros, y como decía nuestro hermano Carlos, es una esperanza, porque al ser levantado Jesús de entre los muertos por Dios, pues abre paso, ¿verdad? Un camino a cada uno de nosotros y libera a todos los hombres de las angustias de la muerte. Yo creo que esto es la cuestión esencial. Cristo, pues, con su pasión, ¿verdad?, no solo rescató a los justos que nacieron después de su venida, sino también a cuantos habían preexistido. Hay una imagen, Padre, muy hermosa, no sé si usted la ha visto, ¿verdad?, donde aparece Jesús, ¿verdad?, tomando la mano de Adán y Eva, es decir, rescatándolos, llevándolos, ¿verdad?, en ese caminar hacia el cielo. Yo creo que esto es fundamental. O sea, esta es la enseñanza, creo que esta es la cuestión fundamental que se nos quiere enseñar con esto, por parte de nuestra iglesia. Sí, yo creo que esto que mencionaba Salvador habría que buscarlo un poco en los himnos litúrgicos antiguos, sobre todo de los de rito oriental, que esto que nos platica Chava de esta imagen de Jesús tomando de la mano a Adán y levantándolo, los orientales lo han sabido expresar muy bien en algunos himnos litúrgicos, ¿verdad?
cuando Jesús va a ese lugar donde está Adán y le dice, levántate tú que duermes, ¿verdad? Porque no es esto para lo que te he creado. Y entonces Jesús lo levanta, lo despierta para llevarlo al reino. Así que a mí me parece que el tema fundamental es la salvación universal. Es decir, Jesús ha venido, ha vivido, muerto y resucitado para poder ofrecernos la salvación a todos los hombres de todos los tiempos. La salvación es para todos. Nadie escapa al deseo, a la voluntad salvífica del Padre. Nadie escapa a que Jesús sea Salvador. No sé si pudiéramos entrar por ahí mejor este mensaje que nos quiere dar el descendió a los infiernos, Carlos, sí, y padre, cómo poder no. entender esta idea aplicada también a los muertos, ¿no? Sí, claro, yo la clarifico en ese sentido. En mí cae pues ese mensaje de los apóstoles, porque para los judíos la muerte era una ruptura con Dios, era un abandono, un vacío. Por eso Jesucristo desciende para hacer esa alianza y el rescate, ¿verdad? No con eso voy a minimizar la existencia del infierno. El infierno existe, pero la esperanza en la resurrección, porque Jesús es el primero, es la primacía de la resurrección. Yo vengo, les digo, aquí estoy, soy el ícono de la salvación, yo soy el primero que voy a resucitar y los voy a invitar a que ustedes resuciten. Por eso he descendido a la desesperanza, al vacío, al abandono, a la separación de Dios con ustedes. Porque yo soy el camino, yo soy la alianza, yo soy la nueva alianza. Yo no abro las puertas para que entren, abro las puertas para que salgan y encuentren, no del infierno, porque no estaban en el infierno. Estaban en el abandono, en la desesperanza, en la ruptura. A ver, a mí me gusta mucho este tema del que ha insinuado algo Carlos, que quizá en él pudiéramos profundizar también un poquito, porque a veces los seres humanos vivimos situaciones que nos parecen el infierno, ¿verdad? O sea, a veces las situaciones humanas, personales, las tragedias personales o las tragedias humanas El pecado, padre, el pecado. de nosotros. Sí, el pecado, pero a veces no solo el pecado, ¿no? Es decir, a veces la soledad, Sí. a veces la angustia, a veces la desesperanza, a veces la violencia, a veces la injusticia del que se es objeto una persona, le puede dar la sensación de que está viviendo el infierno en la tierra, ¿verdad? Es una expresión muy común en los vivos. Sí, parece que estoy viviendo un infierno. Parece que estoy en el infierno. Sí, es una ¿no? expresión muy común. O hay gente que dice, hay gente que piensa, no necesitamos morirnos para ir al infierno. A veces en la tierra vivimos este infierno. No sé si esto que hemos estado comentando lo podamos aplicar también a cada ser humano y que quizá pudo habernos pasado a nosotros o podría pasarnos a nosotros. Pero lo vamos a seguir comentando en unos segundos porque necesitamos ir nuevamente a un corte comercial. Les recuerdo que estamos a sus órdenes en el 608-3652. Nos da mucho gusto recibir sus llamadas. Nos dará también mucho gusto escuchar sus inquietudes, sus preguntas y poder comentarlas aquí en el micrófono, pues para tratar de encontrar qué es la enseñanza de la Iglesia, qué es lo que podemos encontrar sobre algún tema en el Catecismo de la Iglesia Católica y pues continuar adelante con nuestro programa. Regresamos en unos segundos. Estamos en Koinonia Radio en su programa Claves para comprender el Evangelio, el Catecismo. Volvemos en unos minutos. No se vayan. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, ya de regreso con ustedes, con mucho gusto y muy emocionados, digamos, de poder compartir con ustedes esto que nace de la resurrección de Jesús, ¿verdad? O sea, del mensaje de la resurrección, del mensaje del Evangelio, de la presentación de la persona de Jesús y de su obra, tiene que nacer, como decía Carlos, este tema de la esperanza.
este tema de la esperanza para cada uno de nosotros. Porque el anuncio de la resurrección tiene que provocar y hacer nacer en el corazón del hombre no solo la fe, sino también la esperanza. También la esperanza tiene que ser fruto del anuncio de la resurrección de Jesús. No podemos olvidarnos, por cierto, ahora que hemos celebrado hace unos días la fiesta de María Magdalena, ¿verdad? Resucitó Cristo mi esperanza. Resucitó Cristo mi esperanza. Y me parece interesante lo que decía Carlos al final del segmento anterior, de que Cristo pues le dice a cada ser humano que hay que tener esperanza. Porque muchas veces vivimos aquí sobre la tierra, en esta etapa de la vida que nos toca vivir, pues a veces experimentamos casi el infierno, ¿verdad? O sea, muchas situaciones humanas nos hacen pensar por el sufrimiento que nos ocasionan el infierno. Chava, sí, padre. ¿algún comentario? Sí, padre, precisamente el comentario que hacía Carlos hace un momento me parece muy interesante en este sentido. Muchos de nosotros, ¿verdad? Quizás hayamos vivido estos momentos de desesperanza, de desilusión, y decimos, es que mi vida es un infierno. ¿Por qué? Porque no está Dios, o sea, no está Dios, está carente Dios, y como Dios no está, bueno, pues todo me desespera, la depresión, los problemas económicos me ahogan, y siento que esto no es para mí. O sea, nos sentimos prácticamente desesperanzados, muertos en vida. Y yo creo que aquí también está Dios, o sea, Dios está esperando el momento de poder llegar al rescate nuestro. Dios está pues extendiendo sus manos hacia nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces nos perdemos en ese infierno y no damos cuenta de la presencia de Dios. Pero yo conozco, padre, casos de mucha gente en esta circunstancia que cuando Dios hace presente a ellos, quizá de manera casual, quizá de manera inesperada, y empieza a entrar a sus vidas, se va transformando ese infierno en algo maravilloso. O sea, una transformación completa en sus vidas, y entonces empieza a vivirse por adelantado el cielo. Es decir, no porque las cosas se hayan eliminado, se hayan quitado, sino porque Dios ha estado presente en ellos y Dios hace las cosas verdaderamente nuevas. Yo creo pues que sí, que efectivamente, o sea, el infierno es ese vacío de Dios que no se va a dar para los condenados solamente, sino que se da para muchos de nosotros cuando no nos olvidamos de Él, cuando no aceptamos que Él actúe en nuestras vidas y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Siento pues que Dios nos puede resucitar todavía hoy en vida a quienes le abramos un poco las puertas de nuestro corazón. Carlos, abundando un poquito en este tema del infierno, en el que a veces podría ser una experiencia personal o una experiencia de la humanidad, algo que pudieras compartirnos, no sé, de tus relaciones personales con otras personas. Hay que contemplar el caminar, el proceso de la fe. Recordemos que dice, está sentado hacia el Padre y de ahí vendrá con gloria a juzgar a los muertos. La parusía. Entonces Jesús nos muestra pues la existencia del Sheol, del infierno, pero no nos invita a que nos quedemos, nos invita a que lo conozcamos, porque dice, ahí será el llanto y crujir de dientes. Jesucristo ha blindado a su iglesia, ha protegido a su iglesia con la vida sacramental, ha protegido a su iglesia con sus enseñanzas. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos le den la vuelta al Sheol, ¿verdad? Que tengan fe que existe, pero que hay una protección que Jesús nos los da a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, ya ha sido vencido, ya ha sido cerrado ese camino. Pero si tú quieres, crees, te salvarás. No crees, ya sabrás las consecuencias. A ver, sí, o sea, es cierto este camino que Jesús nos ofrece y que Él es el mismo, ¿verdad?
Pero creo que una lección que podemos sacar también de este descendió a los infiernos es que Jesús va hasta donde estamos. Aun cuando donde estamos sea el mismo infierno. Es decir, no me refiero al infierno como el lugar donde están los condenados. Aunque nuestra vida parezca un infierno, aunque nuestro sufrimiento nos esté angustiando, nos esté desesperando, aunque la injusticia que estamos sufriendo es la más grande de las injusticias, ¿verdad? Aunque nos encontremos en la más profunda de las depresiones, aunque nos encontremos en la más profunda de las confusiones o de lo incomprensible que nos parecen las situaciones que vivimos, Jesús es capaz de ir hasta allá para traernos a Él, para rescatarnos del infierno que nosotros creemos estar viviendo o que estamos experimentando. A mí me pareció muy interesante lo que decía Chava. O sea, entender el Sheol como el lugar donde Dios no está, como el espacio, digamos, no geográfico, donde Dios está ausente. Ese es el infierno, donde Dios está ausente. Y a veces nosotros, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro pecado, por nuestra enfermedad, por nuestro dolor físico, dolor moral, estamos como metidos en un lugar donde Dios no está, donde no vemos a Dios, donde no sentimos a Dios, donde no experimentamos a Dios. Bueno, yo creo que por lo que nos enseña el credo, Jesús es capaz de ir hasta allá, ¿verdad? A esa condición humana donde nos encontramos para decirnos, levántate, ¿verdad? O sea, levántate. Tú no fuiste creado para esto, o sea, no fuiste creado para la desesperación, no fuiste creado para la depresión, ¿verdad? No fuiste creado para el vicio, ¿verdad? ¿Cuántos adictos, cuántas personas adictas, no solo a las drogas, sino a cualquier otro tipo de vicio o cualquier otro tipo de adicción, no se sienten en el infierno, ¿verdad? O sea, su vida no se... Bueno, padre, es que hay que entender que el infierno es la ausencia de Dios, es el pecado. A ver, no necesariamente es el pecado, porque un adicto no necesariamente es un pecador. O sea, pero un adicto no necesariamente vive en un infierno. Si no está Dios, sí. Si no está Dios, sí. Por eso, dicen ahí, un despertar espiritual puede transformar el vicio de una persona. Por eso, sí, exactamente, de eso es de entonces, lo que se trata. Ese despertar espiritual se refiere a un encuentro con Jesucristo. Sí. ¿Verdad? Y quien se encuentra con Jesucristo ya no puede tener vicios, porque entonces no estamos viviendo una coherencia. Por eso, a ver, pero lo que yo quiero decir es que hay situaciones humanas, existenciales, que nos hacen sentir que estamos en un infierno, sin que necesariamente sea porque yo estoy en el pecado. Vamos a poner el caso de un condenado a prisión perpetua de manera injusta. ¿Él está ahí por su pecado? No. Está ahí porque está sufriendo por la injusticia de los hombres. Bueno, padre, contemplemos que si una persona está condenada injustamente, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque serán consolados. Dios no los abandona. Dios abandona al que vive el infierno del pecado, al que vive el sufrimiento bajo circunstancias. La opinión de Chava. Bueno, yo pienso, padre, que efectivamente, o sea, el infierno es la ausencia de Dios. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que no necesariamente es en pecado. Aquí lo que habría que ver es que la persona que se siente solo, abandonado, etcétera, es una persona que sufre, o sea, que sufre de su situación. Y si esta persona no se encuentra con Dios, o sea, si esta persona no tiene ese encuentro con Él, va a vivir una situación de infierno toda su vida. Pero aunque sea una persona que haya sido acusado injustamente, que está en la cárcel, pero que tiene ese encuentro con Dios, él no va a vivir el infierno. O sea, la presencia misma de Dios en su corazón le va a hacer a él ver las cosas de manera diferente y quizá perdonar, ofrecer incluso su sufrimiento, ¿verdad?, en aras de la salvación de otros. Entonces, yo creo que aquí la respuesta es la presencia o la ausencia de Dios.
No olvidemos pues el blindaje, el Espíritu Santo. No olvidemos el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Sí, a ver, no involucremos más personas divinas porque se nos complica más el tema, Carlos. A ver, aquí lo que hay que poner como antecedente es la acción de Jesús. Es Jesús, lo que hay que reconocer aquí es la actitud de Jesús y la acción de Jesús. Es Jesús el que va hasta esa persona, no es esa persona la que va a Jesús. Es Jesús el que va a esa persona. A veces volteamos un poquito el asunto como si salir del infierno en el que me encuentro depende de mí si me encuentro con Dios. Es Jesús el que vino y me encontró por un camino que yo nunca imaginé, pero la salvación viene hacia mí, ¿verdad? Así es. O sea, el asunto es, Jesús me va a buscar y me va a ir a encontrar en la situación más difícil de mi vida que pueda estar viviendo. Y también me puedo encontrar en sus situaciones. Continuamos enseguida. Vamos a un breve corte. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos entonces bienvenidos nuevamente, nos da mucho gusto continuar con ustedes. Como ven, el tema es sumamente interesante y se puede abordar desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Cómo esta afirmación del credo descendió a los infiernos nos ha llevado a situaciones existenciales del hombre, ¿verdad? A situaciones personales del ser humano. Pero también lo que hemos de aceptar y de admitir es que el Jesús, por su misericordia, por su amor, por su iniciativa de Jesús, es el que me va a ir a buscar aún en mis situaciones existenciales más difíciles. En eso que algunos filósofos llaman en las situaciones límite, ¿verdad? O sea, es Jesús el que va y me dice, levántate, ¿verdad? No es mérito mío el levantarme para ir al encuentro con Jesús y decir, ya salí del infierno porque fui a encontrarme con Jesús. Jesús es el que vino hasta esta situación que para mí me parecía un infierno, y por su bondadosa misericordia me levantó y ahora me ha sacado del infierno. Y ahora Él está en mi vida. Es cierto, está de por medio de la aceptación que yo haga de este ofrecimiento de Jesús. Pero cuidado, es Jesús el que viene hacia mí, ¿verdad? Fue Jesús el que descendió al infierno. No fueron los muertos que estaban en el Sheol donde hayan estado, que se levantaron para ir a encontrar a Jesús. Fue Jesús que fue hasta donde estaba Él. A mí me parece un poquito, si ustedes quieren, una cierta semejanza con el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor que va a buscar a la oveja ahí donde está caída. No es la oveja la que va a ir a buscar al pastor. Es la bondad del pastor el que va a buscar a la oveja. Hay que recordar siempre esto. No soy yo el que encuentra a Cristo, porque Cristo no está perdido. Es Cristo el que me encuentra a mí. Así es. Es Cristo el que me encuentra a mí. Pues había que meditarlo, así como usted lo está planteando, padre, y no me lo tome como rebeldía, es una opinión mía, es mi forma de contemplar. Jesucristo va y quiere mostrarle a los que están en el abandono, que ya hay un camino. Él va a un lugar de desesperanza a darles un mensaje y una muestra. Miren, yo he venido a rescatarlos de este lugar de desesperanza, y yo soy el primero en resucitar, y ustedes van a resucitar junto conmigo. Y ahí es donde el infierno queda atrás, en ese momento. Pero existe, y Dios, Jesucristo, les da la esperanza al que quiera aceptar la esperanza. Él viene por todos, pero no estamos hablando ahorita de los vivos, porque los vivos no están en el infierno en la realidad. Viven un infierno en su vida, es otra cosa, pero no están en el infierno que habla el credo. Están en la espera de ser juzgados.
Y viene Jesús, no tengan miedo, no teman. Ya he venido yo, soy la resurrección. Yo les he abierto la gloria. Y yo soy el primero en irme. Que vean ustedes, síganme, vámonos. Yo contemplo que esa fue la enseñanza de los apóstoles. Jesús viene a darnos la esperanza del camino a la resurrección. ¿A quiénes? A los muertos. A los vivos no. No, a los vivos puede dar la esperanza de resurrección todavía, hasta que no mueran. ¿Cómo? A ver. Sí, o Pero, sea, Carlos, la esperanza de la resurrección es para Al los muerto vivos y muertos. para los muertos. Sí, pero en este momento habla de los muertos. Sí, pero la esperanza de la resurrección es para nosotros. Sí, también, todos tenemos la esperanza de la resurrección. para nosotros los vivos. Si no tenemos vida no podemos tener resurrección. Sí, por eso, para nosotros lo vivo es el anuncio de la esperanza de la resurrección, ¿verdad? También para los muertos. Lo que aquí estábamos queriendo hacer era una similitud de las situaciones que a veces vivimos, que podemos o decimos nosotros o lo expresamos como estar en el infierno, sin que eso significa que estemos muertos y sin que eso significa que estemos en el Sheol, ¿verdad? O en el infierno. Significa que nos experimentamos como o nos imaginamos que estamos en el infierno. Salvador. sí, ahorita, padre, que estaba comentando usted esto, me estaba pensando en cómo siempre es Dios quien toma la iniciativa. Estaba pensando precisamente en la encarnación. ¿Qué explica la encarnación? O sea, ¿por qué Jesús se hace hombre? Por amor. Por amor nos busca. Nos busca ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, Jesús siempre nos va a buscar a nosotros para salvarnos. Esto explica muy bien este bajar a los infiernos. O sea, Jesús baja para salvar a aquellos que estaban en la desesperanza, para llevarlos al cielo. Eso es lo que comentamos hace un momento. A todas esas gentes buenas, ¿verdad?, que vivieron, ¿verdad?, antes de Jesús. Y Jesús ahora, de nuevo, viene a buscarnos. A nosotros como vivos, incluso, viene a buscarnos para que seamos salvos. Muchos de nosotros vivimos ese vacío de Dios. Y Él baja a nosotros, Él se muestra a nosotros para que encontrándolo a Él, nuestra vida tenga sentido, tenga razón, todo nuestro ser tenga una explicación, una razón. Y Jesús nos va a buscar siempre. ¿Por qué? Porque nos ama. Jesús nos ama. Creo que esto es algo muy importante. El amor de Jesús lo mueve a buscar al que lo necesita, ¿verdad? Aquel que vive en situaciones de desesperanza, ahí va Jesús. Y Jesús nos va a buscar donde estemos. Ya sea que estemos en la cárcel, ya sea que estemos en el vicio, ya sea que estemos en el pecado mismo, Jesús va a buscarnos porque Él sabe muy bien que solamente en Él encontraremos la salvación y la felicidad y por supuesto la vida eterna. Sí, a mí me parece bueno el comentario de Chava, ¿verdad? O sea, creo que por ahí pudiera ir el mensaje. Ahora, se nos está escapando otro detallito que quizá no vayamos a poder profundizar como deberíamos, pero es el tema de la muerte, ¿verdad? O sea, el descendió a los infiernos implica la muerte, es decir, implica la soledad de la muerte. Y en algún otro momento hemos comentado que no haya nada a lo que el hombre le pueda tener más miedo, que es a la muerte, ¿verdad? Que es a la muerte. ¿Por qué? Porque implica la soledad. No solamente lo desconocido, no solamente es el miedo a lo desconocido, sino es el miedo a estar completamente solos. Bueno, creo que la presencia de Jesús en estos, si le podemos llamar así, al descendió a los infiernos, la presencia de Jesús en el lugar de los muertos, nos está diciendo que Jesús, aún en nuestra muerte, aún en el momento de morir o en nuestra experiencia de la muerte, nos va a acompañar. Primero porque Él ya vivió la muerte, bueno, si se puede decir vivir así. Él ya experimentó la muerte, ¿verdad? Él ya pasó por la muerte, sabe de qué se trata. Creo que esto nos anima en la esperanza de que incluso en nuestra propia muerte, en la experiencia de nuestra propia muerte, Jesús va a estar presente acompañándonos, ¿verdad? No nos va a dejar solos ni siquiera en el momento en el proceso de la muerte, ¿no? Y creo que eso también tendría que ser un motivo de esperanza, como ha insistido Carlos, un motivo de esperanza para nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Muy bien, estamos por terminar nuestro programa. No sé si quisieran hacer un último comentario al respecto, Carlos.
Pues no quedarnos nomás en esa parte pues, del credo, hay que ir siguiendo. Lo comentábamos hace un momento de la resurrección de los vivos y los muertos. Después subió al cielo, está sentado al del Padre, y de ahí y juzgará a los vivos y muertos, y su reino tendrá fin, y vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Entonces, el proceso de vivir el amor en Cristo es maravilloso. Es lo que nos dice, es maravilloso. Ustedes están muertos y estaban en espera de un momento a donde iban a ir. Yo vine con ustedes a la puerta del infierno y les dije, no entran ahí porque yo soy la resurrección y la vida. Vámonos para allá. Eso es lo que yo quiero entender con este mensaje del credo de los apóstoles. Chao. Sí, padre, yo lo que quisiera comentar es que Jesús como hombre, Él nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros temores. Y Él nos viene a decir, yo estoy con ustedes. O sea, yo vencí a la muerte y ustedes también son vencedores en Él, en mí. Es decir, en Jesús somos vencedores. Yo creo que este es un mensaje de esperanza para todos los cristianos que tenemos nuestra confianza en Él. Saber que Jesús está con nosotros y estará con nosotros siempre porque nos ama, Padre. Muy bien, creo que es de lo que se trata aquí en nuestro programa y creo que es lo que tenemos que lograr. No solamente entender cuál fue el mensaje que se quiso comunicar a los primeros cristianos, sino también el mensaje que se nos quiere comunicar hoy en día. Alguien habla de reinterpretar el mensaje para que pueda tener sentido para nosotros. Por eso decía al inicio yo del programa, si a los católicos de rito latino como nosotros nos dijeran, ¿qué pasaría si quitamos esta afirmación de que descendió a los infiernos? Quizá nosotros los católicos diríamos, no pasa nada. Pero cuando vamos entendiendo cuál es el mensaje y lo que puede significar para nosotros, porque definitivamente debe tener un significado para nosotros, para que tenga un valor para nosotros y no se convierta en letra muerta que simplemente repetimos porque sí viene desde el origen. Algo le tiene que decir a mi vida, algo nos tiene que decir a nosotros. Si no, se convierte en letra muerta y si está o no está en el credo, resulta siempre lo mismo. Señores, amigos míos, hermanos, hermanas, muchas gracias por su compañía durante este programa. Los esperamos Dios mediante el próximo domingo, recuerden a las 8 de la noche, a través de Koinonia Radio en el 800 AM de su radio. Estamos a sus órdenes en el teléfono 608-3652. Los esperamos, que Dios los bendiga, que tengan una buena noche y un buen inicio de semana. Buenas noches. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo.